Hola a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a Yo Quiero Probar Mate. En el día de hoy vamos a hablar de geometría, concretamente de los polígonos. Para comenzar vamos a hablar sobre las partes de un polígono. Antes de nada debemos saber que un polígono es una figura plana y cerrada. Bueno, comenzamos hablando del ángulo, que es una sección interior del polígono delimitada por dos lados contiguos. La diagonal es un segmento trazado de un vértice a otro no consecutivo. El vértice es el punto en el que convergen dos lados, y los lados son segmentos que delimitan el polígono. Ahora vamos a hablar de las diagonales. Estas pueden ser calculadas con la siguiente fórmula: n por n menos 3 y todo partido por 2, siendo n el número de lados del polígono. Debido a que este polígono es un hexágono, el resultado de sus diagonales es 9. Los ángulos se pueden clasificar de la siguiente forma. Tenemos el ángulo agudo de menos de 90 grados, el ángulo recto de 90 grados, el ángulo obtuso de más de 90 grados, el convexo que mide la sección que delimita los segmentos, es decir, mide el ángulo por dentro, por así decirlo, el llano de 180 grados, el ángulo cóncavo que a diferencia del convexo mide por fuera, el nulo de 0 grados, el completo de 360 grados y por último los suplementarios y los complementarios. Los suplementarios que al sumarlos dan 180 grados y los complementarios que al sumarlos dan 90 grados. Bueno, vamos a dar paso a las partes de un polígono regular. Además de los elementos nombrados antes en las partes de un polígono corriente, los polígonos regulares también tienen otros componentes. Por ejemplo, tenemos el ángulo central, que es el ángulo con vértice en el centro del polígono y cuyos lados son semirrectas que pasan por dos vértices adyacentes. Después tenemos la apotema, que es un segmento que parte del centro del polígono al medio de uno de sus lados. Y por último tenemos el centro, que es el punto interior del polígono del que equidistan todos sus vértices. Por último, debemos recordar, y esto es muy importante, que un polígono regular tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también. Es decir, todos sus ángulos miden lo mismo y todos sus lados también. Avanzamos con la clasificación de los triángulos. Se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales, el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual, y el escaleno, que tiene tres lados desiguales. Vale, según sus ángulos puede ser rectángulo, que tiene un ángulo recto, obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, y acutángulo, que tiene tres ángulos agudos. Después, en el caso del triángulo rectángulo, sus lados reciben nombres especiales. Tenemos los catetos, que es cada uno de sus lados que forman el ángulo recto, y después la hipotenusa, que es el ángulo opuesto al ángulo recto. Continuamos con la clasificación de los cuadriláteros. Tenemos los paralelogramos y los no paralelogramos. Los paralelogramos, los lados son paralelos 2 a 2, como por ejemplo el cuadrado, que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Después tenemos el romboide, con lados y ángulos iguales 2 a 2. Después el rectángulo, con lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos. Y por último el rombo, con 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Continuamos con los no paralelogramas, que tenemos los trapecios y los trapezoides. Los trapecios solo tienen dos lados paralelos. Vale, tenemos el trapecio isósceles, que tiene lados no paralelos iguales. Después el trapecio rectángulo, con un lado no paralelo perpendicular a los paralelos. Y el trapecio escaleno, que sus lados no paralelos son desiguales y no perpendiculares a los paralelos. Por último, como dijimos antes, tenemos también a los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo. A continuación hablaremos de círculo, circunferencia y de las partes de cada uno. El concepto de circunferencia se refiere a una línea curva y cerrada, de manera que todos los puntos que la conforman equidistan con el punto del centro. Y el círculo también comprende el área. Vale, vamos a las partes de la circunferencia. Comenzamos con la semicircunferencia, que es cada una de las dos mitades de una circunferencia que puedan ser definidas por un diámetro. Vale. Seguimos con el
diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. También tenemos el centro, que es el punto de origen del cual equidistan todos los puntos de la circunferencia. También tenemos el radio, que es el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. La cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Y el arco, que es parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos de esta. Es decir, comprendida podría ser por una cuerda. Vale, vamos a las partes del círculo. Tenemos el centro, que corresponde con el centro de la circunferencia del cual equidistan todos los puntos de esta. Tenemos el diámetro, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, y el diámetro divide al círculo en dos partes iguales, denominadas semicírculo. Y por último tenemos el radio, que es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia perimetral. Vale, vamos a hablar ahora de las figuras circulares. A partir de un círculo pueden obtenerse diversas figuras circulares, como lo son el sector circular, el segmento circular, la corona circular y el trapecio circular. Comenzamos con el sector circular, que es una superficie comprendida entre dos radios de un círculo. Después, el segmento circular es una superficie comprendida entre una cuerda y el arco de un círculo. Después, la corona circular, que es una superficie comprendida entre dos ángulos concéntricos. Y por último, el trapecio circular, que es la proporción de un círculo delimitada por dos radios y una corona circular. Por último, y para concluir este vídeo, vamos a hablar de lugares geométricos. Tenemos la circunferencia, que es un lugar geométrico porque cada punto que la conforma equidista del centro de esta. Después también tenemos la mediatriz, que es un lugar geométrico porque cada extremo del segmento al que se le ha hecho la mediatriz equidistan del centro de este. Y la bisectriz de un ángulo. ¿Por qué? Porque divide un ángulo en dos ángulos iguales. Debemos saber que estos son lugares geométricos, ya que son lugares en el plano que contienen elementos, en este caso puntos o segmentos, que mantienen una relación con otros elementos, ya sea de equidistancia, paralelismo, etc. Bueno chicos, espero que les haya gustado y les haya ayudado este vídeo, y hasta la próxima. Chao.